Durante decenas de miles de años, los neandertales se extendieron por las desoladas praderas de Europa, enfrentándose a los osos de las cavernas, mamuts y a los hostiles períodos invernales de la era de las glaciaciones. Tras este accidentado periodo, desaparecieron. Su extinción ha sido motivo de debates y especulaciones que se han prolongado durante más de un siglo. El misterio, sin embargo, persiste. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme en este apasionante viaje a través del mundo prehistórico del hombre de Neandertal. Imagínese en algún lugar del mundo hace 100.000 años. Una capa de hielo de 1.600 metros de grosor cubre los territorios de Escandinavia y Siberia. La mayor parte de Europa presenta el aspecto de una interminable y desolada llanura, sacudida por violentos vientos que impiden el desarrollo de la vegetación. En los valles protegidos, los neandertales se amontonan bajo los acantilados y en las entradas de las cuevas, esperando a sus presas, a cuyos descendientes podemos reconocer en la actualidad. Fueron muchas las generaciones de neandertales que exploraron Europa en toda su extensión habitable. Posteriormente, un nuevo y moderno tipo de humano empezó a desarrollarse y a extenderse lentamente desde África. Durante siglos, los neandertales y los hombres modernos coexistieron aparentemente en paz. Tras ese periodo de coexistencia, los neandertales desaparecieron. ¿Por qué los neandertales desaparecieron como grupo y por qué los humanos modernos se convirtieron en la única forma de vida humana que ha sobrevivido hasta la actualidad? No tenemos todas las respuestas a esta pregunta. Es una cuestión difícil de resolver, pero cuya respuesta estamos analizando a partir del estudio de los fósiles, de sus artefactos y los desechos que depositaron en sus asentamientos. Nuestra fascinación por esta criatura no ha disminuido en estos 150 años de estudio desde que por primera vez apareciera en escena esta especie. Los artistas lo han caracterizado con un rostro prácticamente humano. Los paleoantropólogos tratan de hacerle caminar y hablar de nuevo. Y la cuestión sobre su relación con nosotros permanece sin resolverse. ¿Coexistieron los neandertales y los humanos modernos en paz? ¿Siguieron caminos distintos? ¿Pudo el neandertal cruzarse con los humanos modernos? Solamente una cosa aparece claramente definida en el registro arqueológico. La vida del neandertal no fue una vida fácil. En 1856, un esqueleto humano fue encontrado en el Valle de Neander, en Alemania. Su descubrimiento significó el inicio de un debate que se ha prolongado durante un siglo y medio. A principios de siglo, arqueólogos y coleccionistas inspeccionaban los yacimientos sitos en los acantilados del sudoeste de Francia, en busca de huesos de neandertales. El primer proyecto para realizar un estudio científico de los fósiles encontrados en La Chapelle terminó en desastre y confundió a toda una generación. Los huesos de neandertal que pertenecían a un adulto de 50 años estaban deformados por artritis, pero llevaron a un científico francés a declarar que todos los neandertales eran jorobados, encorvados y que tenían las piernas arqueadas y por lo tanto no podían ser bípedos. La imagen del bestial hombre de las cavernas acababa de nacer. ¿Cómo pudo tan patética criatura sobrevivir a los rigores de la era de las glaciaciones? En la actualidad, los científicos están realizando un esfuerzo mucho más realista para analizar los fósiles de esta especie desaparecida. Están utilizando la tecnología más avanzada en medicina forense para proporcionarnos una visión más realista de los neandertales, las mismas técnicas que utiliza la policía para identificar a la gente desaparecida. Michael Anderson necesita en primer lugar su propia copia del cráneo de La Chapelle. Para ello, ha preparado un molde del cráneo. Este es un molde de 3 piezas. Esta lectura de su etología está determinada por los diferentes tipos de especímenes que encontramos en diferentes lugares de la cueva.
Y por la frecuencia con la que creemos que tenemos la posibilidad de distinguir a los machos y a las hembras, lo cual es discutible, pero hay ciertamente un tipo de dicotomía en el asentamiento que sugiere que las hembras pueden haber pasado la mayor parte de su tiempo solas, recibiendo a los machos periódicamente, pero no parecen constituir un grupo mixto permanentemente asociado. ¿Fue la cooperación entre el hombre y la mujer una ventaja clave que los hombres modernos tuvieron sobre los neandertales? ¿Una ventaja que condujo a los neandertales a la desaparición? Muchos científicos no están de acuerdo con Binford y señalan que existe evidencia suficiente para demostrar la existencia de un cierto tipo de estructura familiar y, consecuentemente, de un sustancial parecido entre el neandertal y el hombre moderno. Los neandertales fueron los primeros humanos que enterraron intencionalmente a sus muertos. Tenemos unas 2 docenas de enterramientos de neandertales, desde pequeños hasta adultos, hombres, mujeres. La inhumación de un miembro de la familia que muere, tanto si es un crío como si se trata de un adulto, indica que se tiene un cierto aprecio por esa persona, que esa persona tiene un rol social específico en el grupo, que esa persona es importante y que para el recuerdo de esa persona y, en cierto sentido, reajustar los roles sociales en el grupo, se realiza una especie de ritual, lo que comúnmente denominamos un funeral. La sugerencia de que se preocupaban por los individuos heridos y los de mayor edad, y que prueba que tenían algún tipo de orientación emocional o espiritual, no me convence del todo. Muchos otros animales toleran o incluso ayudan ocasionalmente a otros animales que se encuentran en desventaja. Otros primates lo hacen. Hay un precioso ejemplo en Japón, la existencia entre los macaques de un individuo con una serie de desventajas congénitas que lo consiguió y logró dar a luz, etc. De modo que ese tipo de evidencia no es tan convincente. Se movían, caminaban, manipulaban objetos, hablaban casi con la misma capacidad potencial que la del hombre moderno. Probablemente tenían una pronunciación ligeramente distinta a la nuestra, porque tenían la boca y la cara más grandes, pero básicamente, si tratáramos de enseñarles chino, inglés, francés o suajili, no tendrían ningún problema para reproducir esos sonidos. Estaban perfectamente capacitados para hablar cualquier lengua moderna. Pero Louis Binford cree que fueron los hombres modernos quienes por primera vez se expresaron de este modo. Esto no debe confundirse con la comunicación. Estoy seguro de que poseían otros sistemas de comunicación. No necesariamente el habla o la habilidad para articular un sonido, que podía haber sido un sistema de comunicación. El asunto es saber cómo estaba organizado. ¿Qué sucedió realmente cuando los neandertales, quizá en desventaja en cuanto a capacidad de articulación de sonidos, tecnología y recolección de alimentos, se encontraron con los hombres modernos? Naturalmente es muy interesante especular, particularmente si nos basamos en los datos de Europa Occidental, donde parece haber alguna indicación sobre la presencia de los neandertales en la misma época en que el hombre moderno hizo su aparición en la zona. Se extendieron gradualmente, se cruzaron con los neandertales. Su progenie, por tanto, tendría las características biológicas y anatómicas ancestrales de los neandertales y del hombre moderno. Y la población resultante se extendió hacia el norte y hacia el oeste para finalmente constituir lo que conocemos por el hombre moderno, y llegando a la eventual desaparición entre los años 35.000 y 30.000 de los homínidos que denominamos neandertales. Resulta bastante irónico pensar que nuestros ancestros, antaño descritos como criaturas brutales subhumanas, hayan realizado una sustancial contribución a la configuración genética de todos los que vivimos en la actualidad. No hay ningún neandertal en la actualidad, pero estos no desaparecieron sin más. Heredamos su material genético y fue su progenie la que condujo hasta los primeros ancestros de los europeos modernos. Le hemos dado al neandertal un rostro humano, y en muchas facetas su parecido con el hombre moderno es ciertamente sorprendente. Se preocupaban por los enfermos y los heridos en un mundo lleno de peligros y enfermedades. Enterraban y lloraban a sus muertos, probablemente esperando una vida mejor para el difunto en el otro mundo. Pero no podían ver más allá de sus problemas cotidianos. Esta falta